están poniendo los presentes en el chat. Ahí está. Guido. Sí, sí, ahí estoy viendo. Y bueno, la licenciada en nutrición, María Cielo Gutiérrez, es también un integrante del Fellow de Perfeccionamiento en Investigación Clínica, y hoy nos va a dar una clase sobre estudios sobre etiología o daño. Así que, Cielo. Dale. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a seguir con el curso de Introducción a la Lectura Crítica y vamos a hablar sobre el estudio sobre etiología o daño. A ver si pasa. Ahí está. Los objetivos que hoy vamos de esta clase como para ver van a ser cuál es la inferencia causal, la relación causa-efecto. Vamos a apuntar al diseño de estudios de casos y controles, cuáles son los pasos para la lectura crítica de estos estudios y la medida de asociación o el odds ratio. Bueno, un poco la pregunta que nos hacemos generalmente en nuestra práctica clínica es saber si el tratamiento o la exposición que actual o anterior ha ocasionado algún evento o alguna enfermedad o algún daño, ¿sí?, a nuestro paciente. Entonces, desde la epidemiología lo que podemos averiguar es, y analizar es si hay asociaciones entre una exposición y que en este caso va a ser, digamos, la causa y una enfermedad o el evento, ¿sí? Estas asociaciones, cuando nosotros estamos buscando generalmente en nuestra práctica clínica, es la relación causa-efecto, esa inferencia causal, a ver si las distintas asociaciones que se presentan pueden ser probablemente en relación a la causa, y que para eso hay que descartar otras asociaciones que puede haber que no están relacionadas con la parte de la causa-efecto, ¿sí? Como puede ser el azar, que es un error aleatorio, que desde el momento que utilizamos la estadística hay una parte del error que se debe al azar. Los sesgos, que son errores sistemáticos, que estos se pueden disminuir desde el diseño del estudio. Una relación efecto-causa, pero que no hay una relación temporal adecuada, ¿sí? Porque en este caso el efecto se presenta antes que la causa, digamos. La relación efecto-efecto o también confundidores, y la relación causa-efecto, que es la que generalmente estamos buscando desde nuestra pregunta clínica, ¿sí? Lo importante con esto es saber que desde los estudios estadísticos no podemos asegurar ni dar con certeza, ¿sí?, que es la causa de algo, sino que lo que hacemos es generar o fortalecer hipótesis cuando identificamos estas asociaciones estadísticamente significativas. Entonces, un poquito como lo que estuvimos viendo durante el curso, los distintos diseños epidemiológicos, nos vamos a ubicar según en la posición del investigador, en si ese investigador intervino o si son lo que se llaman los estudios de intervención experimentales, que ese es el que vieron con Alejandro, son los ensayos clínicos. Y después, si el investigador tiene una posición de observación, ¿sí?, que son los estudios observacionales, y que ahí se clasifican en estudios analíticos o descriptivos, si hay presencia de grupo control o no. Y dentro de los estudios analíticos, ya vieron la clase pasada con Gustavo, los estudios de cohorte. Hoy lo que nos vamos a focalizar van a ser los estudios de casos y controles. Pero cuando nosotros estamos tratando de ver, digamos, los estudios de causa, ¿sí?, también esta causalidad, lo que primero vamos a hacer a buscar ante esa pregunta van a ser los estudios de las revisiones sistemáticas o metaanálisis, que como podemos ver en esta pirámide de la evidencia científica, son los que menos sesgos o que mejor están diseñados como para poder responder, digamos, a esa pregunta. Luego vamos a ir por los estudios de ensayos clínicos controlados, los estudios de cohortes, y luego vamos a tener los estudios de casos y controles. Estos estudios de casos y controles son estudios que se utilizan generalmente o se realizan para enfermedades o eventos que tienen baja incidencia o son enfermedades raras, o que tienen largos periodos de latencia entre lo que es la exposición y el evento, o cuando necesitamos respuestas para problemas de salud que requieren una respuesta rápida, por ejemplo, algún brote en alguna unidad, ¿sí? ¿Cómo se diseñan?
Bueno, vamos a partir desde una población que tiene ese evento positivo, tiene la enfermedad que nosotros estamos investigando, ¿sí? Que van a ser nuestros casos, y lo vamos a comparar con una población que muchas de las limitaciones que tienen los estudios es la población con la que se compara, que van a ser los controles, ¿sí? Estos controles, lo ideal es que sean lo más similares a los casos, ¿sí? Nada más que no tengan el evento que estamos buscando. Y vamos a ir comparando de forma retrospectiva desde el evento hacia la exposición, ¿sí? A diferencia de como vieron en la clase pasada, que en los casos de cohortes partimos desde la exposición hacia el evento, acá lo hacemos de forma inversa, entonces son más bien estudios retrospectivos, ¿sí? Que partimos desde el efecto hacia la causa. Bueno, un poquito para hacer, digamos, seguir con el curso, con la parte de evaluación crítica, ustedes recibieron en el mail un checklist que el objetivo de esa hoja justamente son estos pasos, esas preguntas que uno debiera realizarse cuando lee un estudio de casos y controles, y en este caso de daño. Hoy traje acá un estudio del 96 de la revista de patología en el que el objetivo fue evaluar el riesgo de hemorragias por varices esofágicas asociados con el consumo de aspirina y AINES, y el evento o el caso en este caso van a ser aquellos pacientes que presentaron hemorragia de varices esofágicas, y el factor de riesgo a analizar fue el consumo de aspirina y AINES. Entonces, la primera pregunta que nos debemos realizar para la lectura crítica es si estos grupos son claramente identificados y comparables, ¿sí? El talón de Aquiles principal del estudio de casos y controles son la selección de estos controles por su elevado, digamos, que pueden tener, digamos, sesgos de selección, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que estos controles, como decíamos antes, son el conjunto de individuos que no tienen el evento de interés, pero que pertenecen a la población donde se originan los casos, y esto los puedo obtener desde hospitales, poblacional, lugar de residencia. ¿Cuántos controles son los que nosotros generalmente leemos en los estudios? Al menos tiene que haber un control por caso, pero que en algunos podemos ver que aumentan hasta 4 controles por caso, que es más que nada para poder aumentar el poder estadístico del estudio. Y este sesgo de selección, un método sencillo para poder disminuirlo, es el emparejamiento o matching, que es la selección en la que se van a seleccionar ciertos casos y controles en función de algunas variables, como puede ser edad, sexo, raza, que son importantes, digamos, para el evento, pero que no son fundamentales para la investigación, ¿sí? Para los objetivos del investigador. Y lo que tienen que cumplir los casos y los controles es que los criterios de exclusión sean iguales. Bien, en el caso del estudio, generalmente en los métodos, ¿sí? Se encuentra la parte detallada, que podemos ver que hay una parte que es definición del caso, en la que se seleccionaron los pacientes que tuvieron sangrado varicial por hipertensión portal, eran pacientes con cirrosis, y el N es 59, y la selección de los casos, que ahí podemos ver que detalla que fueron también pacientes que asistieron al mismo departamento del hospital, pero que no tenían el sangrado gastrointestinal, ¿sí? Y como podemos ver ahí, la palabra match nos muestra que fueron emparejados por sexo y por edad, y el N también fue 59, por lo que en este caso la razón control caso es de 1 a 1. Bien, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si se midieron las exposiciones de la misma manera en los distintos grupos comparados, porque aparece otro sesgo, ¿sí? Que es el sesgo de medición. Generalmente este sesgo de medición se da porque hay un error en la medición, ¿sí? Siempre tenemos que ver que lo que se utilice para medir tanto a los casos y a los controles sea lo mismo, no que sean de formas distintas. Una forma de poder disminuir este sesgo de medición es a través de el enmascaramiento del investigador, que esto es más que nada que el investigador esté ciego, digamos, a lo que son los, o al menos quien toma los datos, ¿sí? Que esté ciego a los objetivos del estudio, porque de esa manera uno no le pone más énfasis en buscar esa asociación que está buscando, ¿no? Entonces, de esa forma se controla un poco más lo que es el sesgo de medición, y una vez que, aunque esto esté más o menos moldeado, capaz que con este enmascaramiento, están también los sesgos del recuerdo, que eso va a ser en función de cómo también el paciente se toman los datos. Una forma de poder disminuirlo es a través de utilizar fuentes secundarias, como son las historias clínicas,
donde están anotados, y muchas veces este sesgo se potencia porque si los controles, por ejemplo, son sanos, quizás no tienen el registro de la información tan presente como aquel caso o aquel paciente que esté enfermo. En el caso de nuestro estudio, en la parte de métodos, donde dicen cómo se recolectó la información, dicen que fue a través de un farmacólogo entrenado, pero que ya reconocen que algún sesgo va a haber, que va a ser la pregunta si consumieron aspirinas o AINES, va a ser solo en función de lo que les diga el paciente, no que va a ser chequeado. Entonces, generalmente estos sesgos los terminamos de encontrar declarados en la discusión. Es muy raro encontrar un estudio de casos y control donde en la discusión no señale las limitaciones y no sobre todo los sesgos, ¿sí? Porque es algo muy característico de estos estudios. Y en este caso, el entrevistador fue ciego al estudio, fue un consultante externo como punto positivo para disminuir el sesgo de medición, pero muestran que estuvo el sesgo del recuerdo también porque si consumieron aspirina o AINES fue solamente en lo que el paciente decía, pero que no fue chequeado. Y después lo que nos tenemos que hacer, sobre todo para ver si para poder ver la parte de la asociación causal, es si es correcta la relación temporal, ¿sí? Como veíamos previamente en lo que es la pirámide de la evidencia científica, los estudios como los ensayos clínicos controlados y las cohortes son los que mejor pueden establecer esta relación causal, o sea, fortalecer esa hipótesis, porque la relación temporal es correcta, ¿sí? Siempre partimos de la exposición hacia el evento o desde la intervención y después vemos el evento, algo que no lo podemos evaluar en los estudios de casos y controles de forma correcta. Otra pregunta que nos hacemos, sobre todo también en daños, si hay un gradiente dosis-respuesta, ¿sí? Por ejemplo, si estamos buscando efectos adversos de algún medicamento, ver si hay diferentes tiempos de tratamiento, de las dosis diarias o acumuladas, y si ese efecto es mayor. Hay distintos criterios que fortalecen, digamos, los criterios de causalidad de Bradford-Hill, que establecen algunos estudios con mejor criterio para poder establecer esta causalidad. Son la relación temporal, como veíamos recién, que siempre tenemos en cuenta que la causa antecede al efecto, ¿sí? La fuerza de asociación, que se utilizan las medidas de asociación, como ya vieron, el riesgo relativo, el hazard ratio, y hoy vamos a ver el odds ratio. La relación dosis-respuesta, cuanto más expuesto esté una causa, hay mayor probabilidad del efecto. La replicación, sí, que esos estudios, haya otros estudios que hayan mostrado lo mismo, por eso va a ser muy importante el marco teórico de esos estudios y la primera parte del estudio donde señala los antecedentes. Plausibilidad biológica, es decir, si para esa asociación existen explicaciones fisiopatológicas adecuadas, y evidencia experimental, que eso es principalmente a través de los ensayos clínicos en los que se comparan dos grupos con una intervención. ¿Cuáles van a ser los resultados? Y ahí nos tenemos que empezar a preguntar cuán fuerte es la asociación entre la exposición y el resultado. Y en los estudios de casos y controles no es posible estimar de modo directo las medidas de frecuencia, como ya vimos, incidencia y prevalencia, así que no podemos estimar los riesgos, ¿sí? Por eso ahí la medida de asociación que utilizamos son los odds ratio, que odds no tiene una traducción literal en el español, pero se puede encontrar expresado de distintas maneras, como pueden ser también razón de probabilidades, y es la comparación entre la relación entre exposición y no exposición en los casos y los controles. Pero que a fines prácticos, cuando uno está leyendo de forma crítica un estudio de casos y controles, se leen igual que si fuese el riesgo relativo, ¿sí? Se puede aproximar al riesgo relativo, sobre todo cuando la frecuencia del evento en estudio de la población es baja, menos al 5 al 10%. Bueno, entonces este odds ratio lo que sabemos es que cuando es distinto a 1, sí nos establece que hay una asociación, ¿sí? Lo que tenemos que ver de ese número es la dirección de la asociación. Si es menor a 1, significa que hay menor exposición en los casos que en los controles, y si es mayor a 1, es que es mayor esa exposición en los casos que en los controles. Lo otro que se evalúa ante ese número de asociación es cuán fuerte es la asociación entre la exposición y el resultado, y justamente en los estudios de causalidad, como estuvimos viendo, en los estudios de casos y controles,
hay un montón de sesgos en los que se ve expuesto este estudio, por lo que se espera que el odds ratio sea mayor a 4. Y después también, cuando estamos, digamos, leyendo este estudio, otra forma de que decíamos que aparecen a veces variables que son factores confundidores, se ajustan estos confundidores a través de análisis multivariados. Entonces, si nosotros ante ese estudio tenemos odds ratios crudos y ajustados a confundidores, siempre nos conviene leer el que ya estén ajustados a los confundidores. Una vez que se establece esa asociación, tenemos que ver cuán precisa es esa estimación de riesgo, y para eso utilizamos los intervalos de confianza. Y en nuestro estudio, cuando se detalla cómo se hizo el análisis estadístico, vemos que se va a tomar como diferencia significativa un valor de P menor a 0,05, que la medida de asociación utilizada va a ser el odds ratio, y el intervalo de confianza como medida para precisar la estimación del riesgo. Entonces, en nuestro estudio nos aparece esta tabla, ¿sí? Que tenemos los resultados. En la parte de la columna izquierda podemos ver que ahí están todos los casos, y que después se compararon la utilización de drogas, en este caso de aspirinas y de AINES, en los casos y en los controles. Y vemos que el odds ratio es de 3,81, es decir, que ya nos establece que hay una asociación, y que porque es mayor a 1, entonces también nos establece una dirección, donde hay es mayor la exposición en los casos que en los controles, y también que el valor de P es menor a 0,05, por lo tanto que es estadísticamente significativo. Como dijimos, se puede leer que la relación entre expuestos y no expuestos a consumo de aspirina y AINES en pacientes con sangrado de hemorragia variceal fue del 3,8 veces mayor que la relación de los que no tuvieron sangrado. Pero directamente, si lo queremos comparar con el riesgo relativo, podemos decir y leerlo similar. ¿Bien? Una vez que tenemos que está la asociación y que es estadísticamente significativa, evaluamos la precisión de ese riesgo, y ahí es cuando vemos el intervalo de confianza, donde el límite inferior va a ser la estimación mínima de la fuerza de asociación que tiene, y el límite superior es cuán grande puede ser el efecto adverso, ¿sí? Como podemos ver en la tercera fila, donde hay una asociación según el número, porque es de 2,18, o sea, es mayor a 1, pero que no es estadísticamente significativa por el valor de P, y encima el intervalo de confianza traspasa lo que es el valor de 1, por lo que no nos puede establecer la asociación precisa. Entonces, a forma de resumen, cuando el valor del odds ratio es igual a 1, directamente no existe asociación. Cuando es diferente a 1, existe asociación, lo que vamos a ver si es significativo o no. Si es mayor a 1, el límite inferior también tiene que ser mayor a 1, y eso nos está hablando de una asociación estadísticamente significativa, que generalmente en estos estudios estamos hablando de factores de riesgo. Y si el valor de odds ratio es menor a 1, el límite superior tiene que ser menor a 1, y también es una asociación estadísticamente significativa, y estamos hablando de un factor de protección. Por ejemplo, en algún estudio de casos y control, donde se evalúa la ingesta de la fibra dietética en pacientes con cáncer colorectal, el odds ratio es menor a, generalmente lo que se ven en los distintos estudios es menor a 1, y el límite superior también, por lo que nos está hablando de un factor de protección. Y si es mayor a 1 o menor a 1, pero traspasa el 1 en los límites de los intervalos de confianza, esa asociación no es significativa. Y la última pregunta que nos tenemos que hacer es si los resultados me van a ayudar con el cuidado de mis pacientes, ¿sí? Si son aplicables a mi práctica clínica. Y ahí nos evaluamos si esos pacientes son similares a los que fueron descritos en el estudio, ¿sí? A veces vemos un mismo estudio con las mismas características metodológicas, pero que fueron realizados en distintas partes del mundo, en distintos países, porque hay otros factores, por ejemplo, como la edad, la raza, que puedan intervenir, y si hay diferencias clínicamente importantes en los tratamientos o exposiciones entre los pacientes y los pacientes estudiados. En nuestro estudio, si bien sugieren que es necesario un estudio de casos y controles multicéntrico, sugieren que la aspirina se debería, digamos, no dar en pacientes con cirrosis, ¿sí? Entonces, en lo que son los estudios de daño, ¿sí? Siempre, muchas veces vamos a encontrar estudios de casos y controles,
pero nuestra búsqueda primero se tiene que orientar en función de la evidencia científica a buscar revisiones sistemáticas, metaanálisis, y ir disminuyendo esa evidencia científica para que sea lo más aplicable en mi práctica clínica. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas, dudas. Muchas gracias, Cielo. Gracias, Cielo. ¿Hay alguna pregunta? Es mucha información, ¿eh? Se dijeron muchas Sí, cosas. pero es casi un repaso y van integrando a todo lo demás. Bueno, yo voy retomando el repaso que hizo muy bien Cielo, para un poco reforzar esa integración. En realidad, los estudios epidemiológicos siempre buscan, y lo vimos en la primera clase, o describir la frecuencia de enfermedades o buscar asociaciones. Esas son los dos grandes grupos, y por eso está la clasificación en estudios descriptivos o analíticos, ¿no? Los descriptivos que por ahí estudian solo una incidencia o una prevalencia, y los analíticos que buscan comparar grupos justamente, pero porque testean una hipótesis. Y esas hipótesis que se testean, en realidad, en el fondo, todos queremos buscar relaciones de causa-efecto. Muy pocas veces, o nunca por método estadístico, las podemos asegurar que encontramos una relación de causa-efecto. Pero hay ciertos elementos que hacen que uno pueda hablar con más fuerza de si hay una relación causa-efecto detrás, o hay más probabilidad que haya otro tipo de relación que no es de causa-efecto. Entonces, solo con el diseño, la posibilidad de encontrar, o de que la asociación que se encuentre es por una relación causa-efecto, se va fortaleciendo, depende del tipo de estudio que se hace. Y es por eso que los ensayos clínicos controlados con asignación aleatoria son los de mejor calidad, porque justamente son los que, solo por el diseño, fortalecen más una hipótesis de causa-efecto. Pero los ensayos clínicos solo pueden evaluar intervenciones, pueden ser intervenciones diagnósticas, intervenciones terapéuticas, intervenciones educativas, puede haber muchos tipos de intervenciones, pero siempre son el mejor diseño para evaluar si estar expuesto, ¿sí?, puede ser la causa de que un resultado se dé en forma distinta. Y tiene, como dijo Cielo, en los ensayos clínicos tiene muchas cosas a favor, y esto es, desde el diseño me asegura una relación temporal adecuada, que la exposición estuvo antes que la evaluación del resultado, que no hay otras posibles causas, como muchas veces una asociación estadísticamente significativa no me asegura de que realmente sea una relación real, puede ser posibilidad de sesgos. Por ejemplo, un ensayo clínico controlado con asignación aleatoria bien diseñado disminuye muchísimo la posibilidad de sesgos por confundidor, entonces tiene fortaleza ahí. Puede tener varias ramas con distintas dosis, por ejemplo, y que se ve mayor respuesta, por ejemplo, a medida que va cambiando de dosis, de la relación dosis-respuesta. O sea, tiene un montón de elementos que hace que ese ensayo clínico controlado con asignación aleatoria dé más fuerza a una posible asociación causal. Y eso se da tanto para evaluar el evento deseado de un tratamiento, ¿sí?, en donde, ¿para qué tratamos a los pacientes? Porque lo que queremos en el fondo es cambiarles el pronóstico. ¿Ya? Entonces, por eso es que en los ensayos clínicos generalmente se miden las mismas medidas de resultado que en los estudios pronósticos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una evolución natural de la enfermedad que tiene una cierta mortalidad, si lo voy a intervenir y a darle el tratamiento, lo que busco es disminuir la mortalidad o las complicaciones o los efectos, las situaciones negativas, digamos. Eso es lo que busco con el tratamiento. Entonces, tanto para evaluar el resultado buscado por el tratamiento, como para los efectos adversos de dar esa intervención, el mejor diseño es el ensayo clínico. El problema acá es que los ensayos clínicos y los estudios de cohorte también suelen ser inadecuados cuando el evento es poco frecuente. Entonces, cuando tengo un evento poco frecuente,
lo más que puedo hacer como diseño de estudio es un casos y controles. Porque cuando el evento es muy poco frecuente, ni siquiera la cohorte puedo hacer. Imagínense evaluar que un tratamiento me disminuye la incidencia de, como está hecho, como el dietilestilbestrol, que me aumente la incidencia de tumor de células claras de vagina en nenas menores de 12 años. ¿Cuál es la incidencia de tumor de células claras de vagina en nenas menores de 12 años? Es bajísima. Yo diría que 1 en 100.000, y estoy siendo generosa. Entonces, imagínense hacer o un ensayo clínico o un estudio de cohorte, que es hacia adelante, para ver esto, para que tenga, si empiezo desde la exposición y voy avanzando hacia el evento, para tener un evento necesitaría seguir a 100.000 nenas. Para tener una diferencia entre dos grupos, necesito que 1 millón de pacientes. Es improbable hacer el estudio. Entonces, cuando el evento es poco frecuente, lo único que queda es tratar de buscar o de hacer un casos y controles. El problema del casos y controles es que no me permite saber incidencia, no me permite saber prevalencia y no permite calcular riesgo relativo. Así que la única manera que tengo para medir una posible asociación es con el odds ratio. A los fines prácticos es igual que un riesgo relativo y se interpreta exactamente igual. Y muy bien les explicó Cielo que cuando es mayor a 1 hay más riesgo en los expuestos, cuando es menor a 1 hay menos riesgo en los expuestos, y que cuando es 1 no hay asociación. Igual pasa con el riesgo relativo y con el hazard ratio, no hay ninguna diferencia. ¿Sí? El problema es que justamente los casos y controles, por el tipo de estudio, la posibilidad de que no se hayan podido controlar muchos posibles factores o sesgos es mayor. Y es por eso que desde la lectura crítica te dicen, mira, si encontraste una asociación en un casos y controles, y a lo mejor con que sea mayor a 1 no alcanza, ponete un poquito más exigente. Y empezá a verlo si ya es mayor a 4, porque de esa manera la probabilidad de que no haya metido otra variable la cola y que te está dando una falsa asociación es menor. Y no solo eso, sino que si además pudo haber alguna forma de control de posibles confundidores, entonces ahí le crees un poco más también. ¿Y cómo puede ser que hayan controlado? Una forma es, hicieron la identificación de controles pareando, o sea, por cada caso de tal edad y sexo, pongo un control de la misma edad y sexo. En ese caso estoy ajustando por edad y sexo, y ya esas variables no pueden ser una causa de error o de sesgo, pero todas las demás me quedan libres y pueden seguir dándome sesgos. Entonces, al igual que en los estudios de cohorte, en los estudios observacionales, hay que pedir que no solamente esté el odds ratio o el riesgo relativo o el hazard ratio, sino que esté ajustado por posibles confundidores. Y por eso se tiene que terminar haciendo análisis multivariable. 2 palabritas respecto al multivariable. ¿Qué hace el análisis multivariable? Si ustedes tienen en un estudio de casos y controles, que el odds ratio entre la exposición, en este caso los antiinflamatorios, y el sangrado daba 3,8, ¿no? Ese es el odds ratio crudo, sin ajuste, el que hace del cruce de la tabla de 2x2 entre expuestos y no expuestos y el resultado, el cruce de esas dos características solitas, sin ajustar por nada, da ese resultado. Ese es el odds ratio crudo. Crudo es el análisis combinando esas dos variables sin ajustar absolutamente por nada. Me daba 3,8 creo, 3,9, no me acuerdo, pero más o menos por ahí. Ahora, si hago un análisis multivariable, voy a obtener odds ratios ajustados por todas las variables que entren en el modelo. Supongan que a esta relación que daba 3,8, yo lo ajusto por edad, por sexo, por tiempo de evolución de la enfermedad, por otros medicamentos, un montón de otras variables que hago el análisis multivariable y calculo el odds ratio de antiinflamatorios no esteroides, pero cuando todas las demás variables están en el modelo. Entonces me da unos ratios de 1. ¿Qué significa? Significa que, a pesar que cuando no ajustaba parecía que había más riesgo con la exposición,
El análisis multivariable es como que transformar en constantes todas las demás que están en el modelo para ver la verdadera relación de la que a mí me interesa. Entonces, para que ustedes lo entiendan, ¿qué significa el osrecho de 1 ajustado por todas las demás? Significa que frente a 2 pacientes del mismo sexo, de la misma edad, de la misma situación en cuanto a tiempo de evolución de la enfermedad, de la misma situación en cuanto a otras exposiciones a otros tratamientos, son exactamente iguales, ¿sí? Uno tomaba antiinflamatorios y el otro no. El osrecho me dice cuánto más riesgo de que tenga hemorragia digestiva porque estuvo expuesto a eso solo. Es la única diferencia entre los dos. Esa es la utilidad de los osrechos ajustados. Entonces, en cualquier estudio observacional, sea una cohorte o sea un casos y controles, si tengo resultados crudos, me interesan a manera descriptiva, pero si voy a tomar una decisión, me interesan resultados ajustados con multivariables y voy a usar el osrecho ajustado, que ese me da mejor información. Si el osrecho de un casos y controles me da mayor de 4 aún en el ajustado, es muy probable que haya una relación causal detrás y que realmente esté metiendo la cola esta exposición. A manera de ejemplo, en el casos y controles que evaluó el dietilestilbestrol con el tumor de células claras de vagina en nenas menores de 12 años, el osrecho da más de 100. Fue a partir de un casos y controles que se contraindicó el uso de dietilestilbestrol en el embarazo. ¿Está claro? Bien. El sesgo de recuerdo, que también tenía un poquito de este artículo que comentaron en la clase, les voy a dar un ejemplo para que no se olviden de qué se trata el sesgo de recuerdo. Sesgo de recuerdo se da cuando, por la situación de caso, una persona tiende a recordar más o menos que por tener una situación de control. Es una cuestión psicológica que hace que el recuerdo esté seleccionado, no solo los pacientes, el recuerdo se termina seleccionando. Y el ejemplo clásico es un estudio que evaluó relación entre los resfríos comunes, los cuadros virales de vías aéreas respiratorias, y el riesgo de abortos espontáneos. Entonces, hicieron un casos y controles. ¿Cuáles fueron los casos? Mujeres que habían tenido abortos en el primer trimestre del embarazo. ¿Cuáles fueron los controles? Tenía que ser lo más parecido al caso, pero sin el evento. Mujeres comunes no me sirven, tenía que tomar mujeres que habían estado embarazadas, igual que los casos, pero que no habían tenido el aborto, por lo tanto, habían terminado el embarazo. En los dos grupos se les preguntó si habían estado resfriados en el primer trimestre. Y dio una asociación estadísticamente significativa con unos ratios horrorosamente grandes. Pero lo único que estaban viendo era el sesgo de recuerdo, era la capacidad selectiva que tenía el grupo de casos en recordar absolutamente todo, porque una mujer que perdió un embarazo va a tender a recordar hasta la mínima cosa que le pasó, tratando de explicarse por qué le pasó lo que le pasó. Entonces va a recordar hasta un resfrío común. Y las mujeres que habían tenido el bebé y estaban con el bebé y las pañales y los gases y la teta y durmiendo poco, le preguntaban si habían estado resfriadas en el primer trimestre del embarazo. ¿Qué me acuerdo yo de los resfríos del primer trimestre del embarazo? Estoy en otra cosa. ¿Sí? Entonces, en el caso del ejemplo que vieron, un poco sin ser tan digamos que tan fácil de ver la diferencia, es lógico que si uno dice, alguien que tiene varices, que sangró, y se internó seguramente por eso, está internado, se acuerde mucho más si tomó aspirina, si tomó antiinflamatorios, si tomó lo que tomó, porque de alguna manera la angustia de una complicación lo va a hacer pensar a ver qué hice, qué cosa hice mal para que me esté pasando esto, y va a recordar con mucha más facilidad algo que alguien que tiene varices pero no sangró.
por ahí me tomé una aspirina o me tomé un ibuprofeno, no me acuerdo. No le di importancia. O creo que no fue hace 15 días como me piden, creo que fue el mes pasado, no me acuerdo. Y pasa, ¿está? Perdón, voy a leer una pregunta. Dice, cuando buscamos los rechos ajustados por algún evento nuevo para encontrar una causalidad, ¿no baja la significación estadística o es independiente? No, en general, el menor nivel para buscar asociación estadística que se acepta es el 0,05, y cuando es algo nuevo, no baja. El tema de lo que vos podés estar viendo en los estudios que estás leyendo es que a veces, cuando se buscan predictores de un determinado evento, se hace el análisis individual y después todos aquellos que dieron significativos en el individual van al multivariable para hacer el modelo, no con todos los posibles, sino con menos variables, porque cuando son demasiadas variables el modelo puede ser inestable. El tema es que no está recomendado que pongas solo los significativos, sino que pongas en el multivariable aquellos que no fueron significativos también, pero que tienen plausibilidad biológica, o sea, aquellos que posiblemente estén relacionados, porque así como hay confundidores que expresan una relación entre dos variables cuando no es real, como vimos en los ejemplos del café y el cáncer de páncreas o la enfermedad coronaria, que en realidad es el tabaquismo el que mete la cola por ahí, y puede ser que el café dé significativo en el análisis individual y cuando lo ajustamos desaparece. También hay otras que puede ser que en el análisis individual de no asociación y cuando se ajusta aparecen la asociación. Eso también pasa, porque hay algunos autores que hablan de confundidores cuando se expresa una relación que no es tal y que no existe, y supresores cuando hay un confundidor en realidad que suprime la relación y hace ver como que no hay relación cuando en realidad sí la hay. Entonces, para evitar esas cosas, lo que se pide es que, si no querés pasar a todas las que hiciste el análisis individual al análisis multivariable, que por lo menos aquella que haya sido una P menor a 0,20 sí pasen al modelo multivariable. Y de ahí puede ser que vos veas como que dice, bueno, si es 0,20 ya lo pasan, ¿es significativo con 0,20? No. Es solamente por este tema, de cuando se está sospechando que puede haber un supresor y que se quiere identificar si realmente es predictor o no, y entonces se toma aquellos que la P es menor a 0,20. No es muy poco probable que haya una asociación cuando la P es mayor a 0,20, aún en el análisis individual, ¿sí? Entonces, por eso es que se toma ese punto de corte. Pero son decisiones. Me quedé pensando en algo más. Si cuando ustedes tienen que hicieron el análisis multivariable, ajustaron por todos los posibles confundidores, y encima el recho ajustado da más de 4, más a favor de que realmente ese factor es para tener en cuenta, como que tiene relación con ese resultado. ¿Está? Entonces, a los fines prácticos, cuando se hacen una pregunta, clasifíquenla. Si es de tratamiento, si es de pronóstico, si es de daño, si es de diagnóstico que todavía no vimos, y en base a eso buscan información. Cuando encuentran un artículo, pueden aplicar las guías de lectura crítica, que son las preguntas que estuvimos respondiendo, que están en las guías que les mandamos por mail, que les manda Guido por mail. Ahora, ¿qué busco de acuerdo a la pregunta? Y aunque son menos frecuentes, hay revisiones de estudios observacionales, revisiones sistemáticas. Así que el consejo es siempre busquen primero revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque la revisión, como está identificando a muchos artículos, en vez de encontrar un solo estudio, les comenta varios estudios que trataron de estudiar lo mismo, sea de tratamiento, sea de pronóstico o sea de daño a la pregunta. Si tengo una revisión sistemática, en un solo artículo reviso varios artículos relacionados con mi pregunta. Y por eso es que siempre empiecen buscando revisiones sistemáticas. Si no encuentran revisiones, entonces empiezan a bajar.
Si es una pregunta de tratamiento, con filtros de tratamiento van a ir a buscar ensayos clínicos controlados. Si no encuentran, van a seguir bajando. Voy a ir a buscar de cohorte. ¿Y cómo encuentro estudios de cohorte? Con el filtro de pronóstico. Cuando entran en Clinical Queries y buscan con filtro de pronóstico, buscan estudios de cohorte. Entonces cambian de filtro. En vez de buscar con el filtro de tratamiento que busca ensayos clínicos, cambian al filtro de pronóstico y buscan cohortes. Estudios con seguimiento prospectivo. Si no encontré, aunque mi pregunta sea de tratamiento, bajo a casos y controles. ¿Y cómo busco casos y controles? Con un filtro de etiología o daño. ¿Está? Y si ya no encontré eso, busquen sin filtro porque van a encontrar pocas cosas, porque seguramente hay muy poco. ¿Está? Ahora, si es de pronóstico la pregunta, empiezo buscando directamente estudios de cohorte. Y si no encuentro, bajo a casos y controles. ¿Está? Pero siempre empiecen por revisiones sistemáticas. Porque aunque la revisión sistemática sea de mala calidad metodológica, seguramente van a encontrar un montón de artículos que no encontrarían si buscan ustedes directamente los artículos primarios. Así que siempre vale la pena encontrar revisiones sistemáticas primero. Y después, recuperando de la bibliografía, a lo mejor encuentran estudios primarios que también les interesa leer. ¿Mm? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? A modo de comentario, Marina, ya está subida la clase pasada que dio Gustavo Rizzo, y Bien. en breve vamos a estar también subiendo a YouTube esta clase, ¿sí? Y después vamos a ir subiendo el resto, así que voy a compartir los links para que puedan volver a rever todo el contenido de las clases en internet. Por mail, ¿no? Lo voy a compartir. Perfecto. Sí, yo tengo que mandar lo que tengo yo grabado, que es muy pesado. En realidad quedó muy pesado, no sé por qué, y no lo puedo subir. Pero vamos a tratar. Por mail les van a mandar toda la información del canal de YouTube y todo. ¿Mm? Así no hay problemas. Bien, Cielo, ¿querés comentar algo más? No, bueno, gracias primero por tus comentarios siempre tan acertados, Marina, sobre lo que estuvimos charlando. Y bueno, me parece que lo mejor es siempre, porque también a mí me sirvió, ¿no? Para poder hacer la clase, es agarrar un caso, y ir con esa guía que les mandó Guido, como para ir viendo y haciéndose esa práctica de ver los puntos débiles también, o los puntos que tengo que mirar con más énfasis de cada estudio de los que estuvimos viendo, para que la lectura sea lo más crítica posible y que realmente nos ayude a lo que buscamos, que es a la mejoría de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, me parece que poder usar esa guía y poder hacer una práctica al menos con algún estudio sirve mucho. Bien, bueno, eso nos da pie para lo que habíamos estado planificando con Guido, que no sé cómo va a estar de bienvenido o no, pero es una propuesta que le queremos hacer a todos. Sí, tal cual. Algo optativo, no va a ser obligatorio, pero era muy difícil armar un curso de lectura crítica básica que les diéramos todos los contenidos teóricos en 6 clases y que viéramos todos los tipos de preguntas y que además pudieran ustedes aplicar en algún ejercicio práctico todo esto. Entonces, o les dábamos la teoría y les dábamos ejemplos nuestros, o los hacíamos hacer la práctica, pero no quedaba la teoría clara y entonces nos iban a reclamar que no les habíamos enseñado y les estábamos exigiendo. Decidimos darles los conceptos teóricos básicos, pero somos conscientes de que tienen poca aplicación práctica. Entonces, les proponemos que aquellos que quieran hacer la aplicación práctica de todo esto, tienen la opción de, en grupos de no más de 3, preparar un artículo para hacer la crítica aplicando la guía o el checklist, ¿sí? En una presentación. ¿Y esto en qué los puede beneficiar? Nos puede beneficiar porque a todos aquellos que hacen el curso y la completan con asistencia nada más, se les va a dar un certificado de la asistencia al curso.
aquellos que se animen a presentar en grupos de no más de 3, puede ser individual, que se van a ir inscribiendo por mail como hicieron el curso, de acá hasta la última clase tienen tiempo para inscribir los grupos si se deciden. Los que presenten es como una evaluación final. Entonces el certificado, además de decir que el curso está completo, tiene evaluación final aprobada. ¿Sí? Creo que es una muy buena oportunidad. Pueden elegir un estudio de tratamiento, uno de pronóstico, uno de daño, uno de diagnóstico, una revisión sistemática, cualquiera de los 5 puntos de las 5 guías que vamos a ir desarrollando. Algunas ya se desarrollaron, otras vienen en las próximas clases. Pero lo bueno es que pueden tener reuniones con algún fellow de investigación para que los ayude en la presentación, si hace falta conmigo también, y nos reuniríamos como para presentar, que presenten la pregunta, cómo encontraron el artículo resumido y la aplicación de la guía para hacer la lectura crítica para ver si realmente es válida la evidencia, si los resultados son importantes y si lo aplicarían a los pacientes que ven habitualmente. Si quieren, me parece que pueden aprender muchísimo y ahí es donde realmente se va a ver si entendieron o no, y toda nuestra buena voluntad para que sigan aplicando los conocimientos teóricos que vimos hasta ahora de una manera más práctica, más de aprender haciendo. Así que, bueno, esperamos los mails o los comentarios y espero que se animen porque va a ser muy productivo para ustedes. Y bueno, suponemos que en 1 o 2 encuentros, depende de la cantidad de inscriptos, los vamos a poder solucionar, así que no sería alargar demasiado el curso, sería un encuentro más. Si se inscriben muchos grupos, por ahí serían 2 encuentros. Presentaciones cortas, ¿no? De 15 minutos aproximadamente. Sí, presentaciones de 15 minutos con una breve discusión y comentarios posteriores, y pasamos al siguiente, así que todo depende de cuántos grupos se anoten, pero en principio un encuentro más a la misma hora, sí, un jueves a la 1:30, exactamente igual, y si hace falta 2 encuentros, 2 jueves más, eso es todo. ¿Les parece buena idea? ¿Les parece que me fui de mambo? Piénsenlo igual, reflexionenlo. Sí, está buena la idea. Bien, bueno. Creo que es interesante, porque si realmente quieren aprender a hacer lectura crítica, es la mejor manera. Aprender haciendo. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Bueno, me parece que podemos ir cerrando. Acá preguntan Alan Frank y Mariano si pueden hacer un grupo. Sí, por supuesto. Creo que por ahí va a ser más fácil si entre ustedes dialogan y coordinan los grupos. Mándenlos por mail. Y los mandan por mail, porque por ahí quedan acá en el chat y no se registra la información. Sí, por ahí les pedimos eso, por favor. Por favor, envíen los grupos o las personas que quieren presentar solas, como quieran, pero manden por mail, así como mandaron para inscribirse al curso, inscriban el grupo. Inscriban el grupo. Al mail de asesoría científica. Bien. Bueno. Nos vemos el jueves que viene. Es todo por hoy, miren. Nos vemos el jueves que viene con diagnóstico. Gracias a todos, gracias Cielo, gracias Guido. Gracias. Felicitaciones Cielo, muy bueno. Muchas gracias, Nicolás. Chao, chao.